Vamos a Génesis capítulo 37. Vamos a ver hoy a José en la providencia de Dios y vamos a ver cómo Dios actúa a través de la providencia, a pesar que a veces no vemos la providencia. Es el problema de la obra de Dios en nuestras vidas a través de la providencia, que no la vemos hasta que pasa. Y muchas veces nos desesperamos en situaciones que parecen adversas, difíciles. Tenemos ansiedad, tenemos problemas, tenemos un montón de cosas, tememos que va a ser el fin del mundo. Y de repente Dios dice, un momento, yo estoy aquí, yo soy el que lleva el control. Y vamos a verlo. Vamos a ver cómo la vida de José es un claro ejemplo de estas verdades. Y dándonos ya al corazón del mensaje, muchos decimos, yo quiero ser como José. Yo quiero realmente que lo que me está pasando, por más negativo que sea, llegue a una buena resolución. Voy a decirte algo, si quieres ser como José, hay una clave en la vida de José y la vamos a ver. Dios estaba con José y José estaba con Dios. Y eso marca la diferencia. Vamos a leer Génesis capítulo 37, historia de Jacob. La historia de Jacob empieza aquí con José. Génesis capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilna y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tú y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él, errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde está apacentado. Aquel hombre respondió, ya se han ido. He aquí, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.
Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicios sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántas veces yo mismo he predicado de este pasaje y de esta historia de José en Egipto? ¿Y cuántas veces muchos de vosotros ya habéis oído la historia de José en Egipto? Sin embargo, hoy, durante esta semana mismo, he aprendido cosas que nunca antes había visto en el pasaje. Y hoy quiero hacer énfasis en esa providencia de Dios que opera y actúa aún en aquellas cosas que parecen aparentemente negativas, pero Dios está en sumo control. Dejadme hacer una introducción presentando el patrón de la historia. Estamos viendo aquí a un hombre ya anciano, Jacob, un hombre de Dios, un hombre que ha amado a Dios, un hombre que ha tenido sus propias luchas, un hombre casado con 4 mujeres diferentes, un hombre que tiene ahora un montón de hijos y que su vida familiar es realmente un caos. Pero uno de los hijos que él tiene se llama José. Ese es un nombre bastante popular en las Escrituras. Es uno de los pequeños. Su carácter dice que tiene 17 años. Para nosotros hoy en día 17 años es mera adolescencia, pero para aquel entonces este era ya un muchacho crecido. Tiene un buen carácter, un buen corazón, pero también es un poco chismoso. Va y le cuenta a su padre lo que sus hermanos están haciendo. Eso que crean los hermanos, rabia, rencor, y empiezan a aborrecer a este pequeñajo que lo único que hace es molestarnos. Aparte tiene otro problema, es un soñador. ¿Os habéis encontrado a alguien así? Alguien que tiene perspectiva de futuro, ideas de futuro, que está súper entusiasmado por las cosas que van a pasar y te comparte contigo y tú, en vez de alegrarte, estás como... Esto pasa, ¿verdad que sí? El contexto de la historia nos dice que cuando José estaba compartiendo esto con sus hermanos, ya empezaron a apodarle el soñador. Ahora las cosas se complican aún más cuando su querido papá, que tiene a este niño en una preeminencia más que a los demás, le regala algo muy especial, una túnica. La Biblia dice una túnica de colores, el original en hebreo marca una túnica larga, es una ropa específicamente de honra. Alguien que lleva una túnica de colores larga es alguien importante, así que José se ha convertido en alguien importante. Bien, hasta ahí tenemos este retrato de este personaje de José, pero hay aquí algo que no nos dice la historia. Y que descubrimos a través de la misma bendición que su padre le va a dar a José. Cuando su padre bendice a todos los hijos, si recordáis el pasaje, a José le habla del pastor y le habla de unas bendiciones que si no habéis oído el podcast de ayer y el bloque de ayer os animo a que lo hagáis, donde Dios bendice tremendamente a José. Y aunque aquí en este pasaje que no aparece, hay una clave importantísima en la vida de este varón y es su relación con Dios. Es su relación con Dios. Parad un momento ahí para entender esto. La historia de José no sería la que es si no hubiera sido por esa relación con Dios que él tenía. Y vamos a verlo hoy, como el Señor está ahí obrando, trabajando, puliendo cosas. Algunos de nosotros podríamos decir, ya, es que José era así y así y de esa manera y por eso la gente, los hermanos le tuvieron envidia, le tuvieron odio. Él entró en una rencilla, puede ser. Pero cuando yo leo lo que leo aquí en la Escritura, lo que descubro es que el
mayor problema es que él amaba a Dios y sus hermanos no. Cuando vemos el patrón de Rubén o el patrón de Judá, te das cuenta que esos dos varones tenían aún un mayor problema que tenía José. Siempre me he preguntado por qué aparece el capítulo 39, perdonadme, el capítulo 38, el pecado de Judá, ¿por qué aparece ahí en medio de la historia? Y lo que he pensado más y más es que ese capítulo nos está mostrando el corazón de Judá, los problemas que Judá tenía, los problemas que Rubén tenía. Y en ese patrón, hermanos, me he preguntado a mí mismo, ¿dónde estaría yo? ¿Tengo yo un corazón como el de José? Antes de querer que Dios actúe en mi vida como Dios actuó en la vida de José, debo preguntarme sinceramente, ¿tengo yo el corazón de José? ¿Amo yo al Señor? ¿Estoy disfrutando de Él? ¿Estoy gozándome de Él? ¿Qué tipo de corazón tengo? No nos lo dice el capítulo que hemos leído, pero lo intuimos por la historia, como estaremos viendo. Dios estaba con José ya desde un mero principio. ¿Y cómo lo sabemos también en esta historia? Israel envía a José a buscar a sus hermanos. No los encuentra. Está perdido. Estaban en un lugar y ahora sus hermanos ya no están. La providencia de Dios empieza a tomar acción. Primeramente en la providencia de Dios en que su padre ha enviado a este joven, después de haber tenido unos sueños, le ha enviado a buscar a sus hermanos. Su corazón es un corazón tan ingenuo, tan feliz, que va en obediencia. Él dice, versículo 13, heme aquí. ¿Habéis notado esas palabras a lo largo de las Escrituras? Son palabras de consagración, son palabras de aquel que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. Heme aquí. Y él se entrega a la voluntad de su Padre. Y esa voluntad de su Padre y en ese momento va a tomar fuerza y totalmente dejar a un lado la voluntad de José. Cuando él dice, heme aquí. Y empieza a andar en ese heme aquí buscando a sus hermanos, llega a un lugar y no los encuentra. Está perdido, dice que andaba por ahí. Y de repente aparece un hombre. ¿Quién es ese hombre? No lo sé. No me atrevo a decir que sea un ángel, aunque podría haber sido. Pero este hombre ha escuchado una conversación providencialmente. Ha escuchado a los hermanos diciendo, vamos a Datán. Así que le da esa información a José, tus hermanos están en Datán. Providencialmente lo ha encontrado perdido, providencialmente ha escuchado la conversación, providencialmente le da la información que necesita, providencialmente José se mueve con las palabras, heme aquí. Y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si la historia terminara ahí, sería una historia bonita. Ya está. Volvería a casa con las ovejas, los hermanos y la túnica. Pero este era el inicio de la historia. Y una historia que, como vamos a ver, terminará bien. Pero en este momento empieza el problema para José cuando él dice, heme aquí. Hermanos, hagamos en este punto una aplicación personal. ¿Has dicho a Dios, heme aquí, en alguna ocasión en tu vida? Yo sé que muchos lo habéis hecho. Sé que muchos de los que estáis aquí presentes, los que me estáis escuchando, habéis en algún momento de vuestra vida rendido vuestra vida al Señor diciendo, Señor, heme aquí, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor dice, muy bien, voy a guiarte en esa voluntad. Pero hijo mío, no va a ser fácil. Y muchos probablemente que me están escuchando hoy sepan lo que significa un heme aquí cuando es seguir al maestro, y ese seguir al maestro va a llevarte a un lugar de desprecio, menosprecio, lucha, abandono, crítica. Te van a decir de todo, van a tenerte envidia, van a intentar destruirte, destrozarte, porque tú quieres hacer la voluntad de Dios y estás dispuesto a pagar el precio. Una de las cosas que me sorprende del capítulo que hemos leído es que este hombre jovencito que quería hacer la voluntad de Dios y que estaba siendo usado por Dios al punto que Dios le estaba hablando a través de sueños, ¿lo habéis notado? Porque esos sueños se cumplieron, Esos sueños se cumplieron. Dios estaba teniendo una relación personal con José como con ninguno de los demás hermanos.
Había algo en el corazón de este hombre que era diferente. El corazón de Judá se ve ahí en el capítulo 38 que hemos mencionado antes. Corazón corrupto, un corazón con problemas, un corazón carnal, un corazón que buscaba el deleite, el placer. Rubén, un cobarde que intenta esquivar las cosas, pero este joven dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios, está feliz. ¿Y cuál es el resultado? Los demás lo odian. Hermano, déjame decir esto, si quieres hacer la voluntad de Dios vas a meterte en líos. Si quieres hacer lo que a Dios le agrada, vas a ser despreciado, desechado, criticado. Lo sé por pura experiencia. Y tengo gente en mi equipo que ha sufrido el menosprecio, el oprobio, la crítica, el odio por querer hacer la voluntad de Dios. Y tengo gente en esta iglesia que podría mencionar que sé que habéis sufrido haciendo lo que a Dios le agrada. Igual que José. Cuando dijiste, heme aquí, empezaste a pagar un precio. Pero Dios empezó a actuar en su providencia diciendo, yo guiaré tus pasos. Os comparto esto hace muchos meses atrás, muchísimos. Yo estaba orando por situaciones en mi propia vida y leía versículos aquí y allá que decían, te guiaré por un camino no andado. Un camino no andado y decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? Padre, no entiendo. Tú me estás guiando y estoy orando y buscando tu voluntad y leyendo tu escritura. Y lo que aparece en tu palabra y lo que choca en mi corazón es, te voy a guiar con una columna de fuego, con una columna de humo, por un camino que tú nunca has entrado, que tú nunca has guiado, que tú nunca has estado, y vas a entrar en una tierra que tú nunca has visto. Tuve que caer a los pies del Señor y decir, Señor, ¿qué quiere decir esto? No lo entiendo, pero quiero hacer tu voluntad. Y ahí hemos andado juntos, hermanos, durante estos meses, haciendo la voluntad de Dios por un camino no andado. Igual que José en su providencia. He aquí el soñador, ya viene. ¿Te han llamado soñador? ¿Verdad? Cuando tienes una idea, algunos te la roban para hacerse la suya, otros compiten contigo para ver si ellos son mejores. Y así los hermanos tenían envidia. Yo nunca entiendo, y perdonadme este punto, pero lo suelto. No entiendo cómo entre iglesias se producen competencias, a ver quién es la iglesia más grande, con más miembros, con más gente, a ver quién hace mejores campamentos, a ver quién hace mejor actividad entre los niños, a ver cuántos más son. ¿Qué es esto? ¿La obra de Dios o la obra de los hombres? Y así los hermanos envidiosos de José no podían permitir que este José creciera y lo que hacen es meterlo en un pozo. Enterrarlo al máximo, quería matarlo, pero eso queda feo. Hubiera dicho mal de ellos, ¿verdad que sí? Lo que hacen es meterle en un pozo. ¿Te has metido en un pozo alguna vez? Para que nadie te vea, nadie te escuche. ¿Te han intentado enterrar? Yo sé que algunos de vosotros que veo aquí lo habéis experimentado, ¿verdad que sí? Sirviendo al Señor, haciendo su voluntad y habéis sido maltratados y ultrajados. Lo sé. Y se han metido en un pozo. ¿Para qué? Nos van a matar, no os preocupéis, pero en el pozo estarás bien. ¿Habéis notado algo del pozo que es la providencia de Dios? Un detalle pequeño que se menciona ahí en la Biblia. No hay agua. No hay agua, Adina, ¿te has dado cuenta? Ayer, visitando un lugar arqueológico, que habían encontrado un camino y habían encontrado varias cosas, encontraron un pozo sin agua. Y me hizo recordar esta historia, un pozo sin agua. Muchas veces cuando hay impedimentos que el enemigo pone para destruir nuestras vidas, no hay agua. Porque Dios está en control de la providencia, de las situaciones, y Dios nos protege a pesar de los pesares y de las dificultades. Hay pozos sin agua. Y así el Señor intervino en este momento. Pero hay otra providencia. ¿Está bien? ¡Hey! Ven, un momento, espera, ven. Vamos a acercarnos al pozo. ¿Venís conmigo? ¿Quién está dentro del pozo? José, tú también, Alexander. Ya, ¿verdad que sí? Oh, poca broma. Tú también, Adina. Sí, ¿no? Pozos de nuestra vida, Alexander, tú también. Yo también. Estamos metidos en el pozo. Hay situaciones en nuestras vidas que no controlamos. Nuestra querida hermana, y he hablado un poquito con ella. Los rusos estaban dentro de su casa cuando ella salió con sus hijos. ¿Eso es un pozo? Y profundo, ¿eh? Y puedes acercarte a José y decirle, hey José, escúchame José, tu historia termina bien. Porque nosotros sabemos el final de la historia.
Pero José en el pozo, cuando él está ahí metido, cuando él está oyendo las risas, las burlas, los menosprecios de su hermano, José, ¿cómo estaba? La Biblia no nos lo dice. ¿Lo habéis visto? Solo estaba en el pozo, sin agua. Y me gustaría haberme acercado a Dios, a José, y decirle, hey, Dios tiene un plan, José, no temas. ¿Sabes tu sueño que tuviste? ¿Sabes aquello que dijiste a tu hermano y que tu padre meditaba en su corazón, aunque tus hermanos tenían envidia? Tu padre sabía. Tu padre sabía. José, tu historia termina bien. Sandra, tu historia termina bien. Cada una de nuestras historias termina bien. Y esa frase para mí fue un consuelo. Cuando meses atrás alguien vino a mi vida y me dijo, hey, no te preocupes, tu historia termina bien. Porque Dios está en control, Dana. Dios está en control. Y a veces estás ahí en el pozo sin agua. Y parece que todo va a hundirse. El desánimo empieza a crecer en tu corazón. Y empiezas a ahogarte en un pozo sin agua. Tengo entendido, por lo que me dicen los entendidos, es que el 90% de lo que tememos que pase no pasa. Pero nos ahogamos en un pozo sin agua porque tememos que va a pasar. Esta misma semana yo estaba en un día desesperado, con una ansiedad grande, en una situación de cambio en mi vida, donde no sabía qué iba a pasar, y decía, ay Señor, ¿qué va a pasar? Ay Señor, ¿qué va a pasar? Ay Señor, ¿qué va a pasar? Terminó el día, eso fue por la mediodía, mañana, tarde, no entro en detalles, tampoco vale la pena, pero por la noche estaba diciendo, ¡Gloria a Dios, aleluya, amén! Me convertí de repente en uno de esos. Pero pasé un día de miseria, por mis miedos, mis temores, mi ansiedad, porque temía el pozo sin agua. Pero hay otra cosa ahí que viene providencialmente. Beduinos en medio del desierto. Y yo he estado en uno de esos campamentos beduinos. Los camellos, los olores de fragancia, el humo del té caliente, ahí en esas tiendas negras en medio del desierto. Todo muy exótico, ¿verdad que sí? Mira por dónde, qué casualidad, esta gente van a pasar por un pozo sin agua, donde hay un jovencito metido ahí dentro. ¿Por qué no pasaron? ¿Por qué no pasó otra cosa? ¿Por qué Dios actuó de esta manera? Dándole a José un viaje gratis en camello. Vamos a ver cosas positivas. Y además olía bien. ¿Sí? No nos dice cómo estaba José, pero ponte en su lugar. Ahora vendido como esclavo. Vaya, este muchacho empieza a dar resultados, empieza a darnos dinero. ¡Qué bien! Pero ¿cómo estaba José? Que providencialmente Dios estableció ahí una situación que parecía contradictoria, mala, destructiva, pero que su historia terminaba bien. Una vez más, vemos Dios actuando en la providencia de una manera que aparentemente en ese momento, en ese trocito de la historia, no es nada bueno, ¿eh? Que este muchacho no iba en un viaje exótico por el desierto con un viaje gratis a Egipto para visitar las pirámides. No, ¿eh? Era un esclavo vendido como esclavo. ¿Te pones en su lugar? Y ahora van a su familia, a su padre que le había amado y le dice, hey, tu hijo ha muerto, ¿eh? Se lo ha comido una mala bestia, mira, aquí tienes. Toma. ¿Ves el menosprecio de sus hermanos? Que se gozan y disfrutan en la destrucción de alguien que ama a Dios y le sirve. Si Dios no hubiera actuado en la providencia, tal vez hubiera sido ya el final de José y hoy no estaríamos hablando de él. Pero Dios está por encima de las circunstancias. Y yo no sé cuál es mi circunstancia en la providencia de Dios, porque es lo malo de la providencia, que no la entiendes hasta que pasa. ¿Por qué Dios te trajo aquí a esta iglesia? Cada uno de vosotros. Qué bendición habéis sido para mí. Yo estaba escuchando a Daniel hoy tocar la guitarra y decía, Señor, gracias por él. Qué providencia, ¿eh? Qué providencia que trajo a Dana. Y por mencionar algunos, mencionaría a cada uno de vosotros. Paqui Canales, una evangelista tremenda entre nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios os ha traído aquí y no a otro lugar? Y muchos habéis venido aquí
encontrando refugio de tormentas espantosas en vuestras vidas. Y Dios os ha bendecido. Y Dios me ha bendecido a mí, a pesar que hemos andado juntos por un camino no andado. ¿Verdad que sí? Israel lloró. Israel lloró. Una cosa que no he mencionado en cuanto a Rubén, el versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿Qué ves ahí en Rubén? Yo. Los focos en mí. No sabemos nada más de Rubén hasta que vuelve a aparecer al final con sus hermanos. Pero ¿dónde estaban los focos de la providencia de Dios? En José. Voy rápido a mostraros algo. ¿Y sabéis la historia? Voy a intentar resumirla. El capítulo 39. José es enviado a la casa de Potifar. Es uno de los principales en Egipto. Está ahí sirviendo como un esclavo. El capítulo 39 empieza con estas palabras, y voy a marcarlas. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 5. Aconteció que después, cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 21. José es acusado falsamente cuando la mujer de Potifar le está intentando hacer caer en tentación. Era un muchacho guapo, 17 añitos. Flor de la juventud. Y esta mujer, rica, astuta, se ofrece a él. Y José dice, no. Muestra el carácter de José. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. ¿Cuándo estaba Jehová con José? Mira el versículo 20. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. ¿De verdad? ¿Soy vendido como un esclavo? ¿Soy metido por mis hermanos en un pozo? ¿Soy llevado a Egipto fuera de mi voluntad en una caravana? ¿Me venden como esclavo a un hombre? ¿Me tienta una mujer que, hey, nadie se hubiera enterado? ¿Podría haberlo pasado bien por un rato? Y porque tengo carácter, y porque amo a Dios, y porque quiero hacer lo que a Él le gusta, digo, no, ¿me meten en la cárcel? Señor, ¿dónde estás? ¿No suena esto familiar en vuestras vidas? Donde Dios os mete en situaciones, nos mete, a mí también, donde no entiendes nada, absolutamente nada. Y dices, Señor, ¿dónde estás? Y me gustaría escuchar su voz diciendo, estoy aquí, estoy contigo. Pero a veces no la escuchamos, ¿eh? Y leemos estas palabras ahí en el capítulo que hemos leído y en estos versículos. 2, más Jehová estaba con José. Versículo 21, más Jehová estaba con José. Jehová estaba con José porque José había estado con Dios desde un inicio. Y eso marcó la diferencia. ¿Os dais cuenta? Hermanos, Dios a veces en su providencia actúa de maneras que no lo podemos entender. Yo hasta este punto de la historia no entiendo nada. ¿Hay algo aquí de positivo en la historia? Bueno, que está vivo, gracias a Dios. Que tiene ropa, que tiene comida, gracias a Dios. Pero ¿te ubicas en la historia? ¿Dónde está Dios? Dios está en el pozo que no hay agua. Dios está en la caravana que te vas a rescatar para que tus hermanos no te maten. Dios está llevándote justamente a una de las casas principales, Potifar, uno de los oficiales de Faraón. Dios está en todas esas circunstancias y Dios ahora aún te va a llevar a un lugar más abajo, una cárcel, para que conozcas a 2 individuos que van a tener sueños y se van a olvidar de ti. Y tú te vas a quedar en la cárcel. Pero Jehová está contigo. ¿Os gustaría ser como José?
El versículo 40 termina ahí. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Olvidado, apenado, triste, en una mazmorra. ¿Qué pasaba por la cabeza? Ay, esa mujer, tal vez si me hubiera acostado con ella ni se hubieran enterado. Tal vez, si no hubiera sido claro en mis convicciones y firme en mis convicciones, si simplemente hubiera jugado el papel, no estaría aquí. ¿Me habrá abandonado Dios? ¿Me habrá dejado? Porque todo lo que estoy viendo alrededor está en contra de mí. Las cosas que más amaba mi hogar y mi padre han quedado atrás. Estoy aquí sufriendo hoy en una cárcel y no entiendo nada. La pregunta favorita: Señor, ¿por qué? Capítulo 41. Dios actúa en su providencia. Faraón tiene un sueño. Y de repente algo cliquea en la mente de aquel que lo había olvidado. Dice, sí, ¿todavía estará vivo? No lo sé, porque uno se muere en esas cárceles de Egipto. Pero si está vivo, hay un hombre que puede decirte el sueño. El capítulo 41 nos narra cómo José interpreta ese sueño. Y cómo José ahora sí parece que las cosas han cambiado. Parece que las cosas han cambiado. Pero hermanos, no es que las cosas habían cambiado, es que Dios estaba operando en su providencia a pesar de las circunstancias para llevar un propósito que iba más allá de José mismo, que era más grande que este hombre y que iba a bendecir a toda una nación y hoy nos iba a bendecir a ti y a mí. Pero José tuvo que empezar en ese pozo. Y no nos damos cuenta, hermanos, que nuestra vida no es una vida para nosotros mismos, sino que nuestras vidas tocan corazones, cambia a otros, que cuando Dios hace algo en nosotros es porque Él tiene un propósito para otras personas. Y cuando Dios envía lluvia en abundancia, no la envía sobre una cabecita, sino para que toda la nación, todo un pueblo, toda una región disfrute de esa lluvia. Y así ahora Dios está obrando en la vida de José a través de la providencia, para que el resultado y la voluntad de Dios se lleve a cabo. Y si esa es tu situación, déjame decirte algo: Dios está obrando, aunque yo no sé cómo. Antes, años atrás, decía una frase bien hecha que decía, deja que Dios te sorprenda. ¿Habéis escuchado esa frase? Deja que Dios te sorprenda. Pues ya no la digo más yo. Porque cuando Dios te sorprende, a veces te sorprende. ¿Ah? Demasiado. Porque no todas las cosas van a ir bien y es para mejor situación. Yo me he encontrado este mismo año luchando con Dios en oraciones que Él no ha respondido. Sé que me ha oído, estoy seguro, tengo la convicción, porque la Biblia me dice, Dios me ha oído. Pero hermanos, no me ha dado lo que le he pedido. No me lo ha dado. He tenido que caer a sus pies y decir, Señor, ¿por qué? Pensé que lo que te pedía era bueno. Creí que me ibas a dar y lo tenía tan claro y no me lo has dado. Y ahora sabes lo que me pasa, Señor, que ya no sé ni cómo orar. ¿Te ha pasado eso? Que tienes que ir a los pies del Señor y dices, Señor, he orado por esto es bueno. No te estoy pidiendo nada que sea pecado. Al contrario, estoy pidiendo algo que es para el beneficio de tu obra. Y Señor, tú has dicho no. Señor, no entiendo nada. Pero si estás en ese pozo, déjame decirte algo. Tu historia acaba bien. Pase lo que pase. Pero Dios está obrando en tu corazón, en tu vida, en mi vida y en la vida de muchos más. Preparando este mensaje, en el capítulo 41, vi algo que no había visto antes. ¿Queréis acompañarme, por favor? Versículo 51. Capítulo 41 y versículo 51. Voy a leer desde el 50 para entrar en el contexto. Dice así, nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Sabéis que ahora vendrán los años de hambre y eso. Antes de eso, Dios le da 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Agárrate a esto. Su suegra era una sacerdotisa de un dios pagano. José se había casado con una de esas mujeres. Si se llegan a enterar sus hermanos, lo hubieran fusilado, lo hubieran criticado, hubieran dicho, José, ¿con quién te has ido a casar? Pero era la voluntad de Dios.
Dios estaba actuando en providencia. Y mira lo que dice el versículo 51. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Nótate esas palabras, Dios me hizo olvidar. Manasés en hebreo quiere decir olvido. El versículo 52 llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La palabra Efraín en hebreo significa fructífero. Olvido y fructífero. Dios hace olvidar nuestras lágrimas para que podamos comer del fruto de nuestra aflicción. ¿Te ha pasado alguna vez? Piensa en una situación en tu vida ahora mismo que pasó hace años, que lloraste amargamente, que temiste con dificultad, pero que Dios te bendijo y que hoy estás comiendo el fruto de ese momento de aflicción. ¿Puedes pensar en una situación en tu vida así? ¿Puedes verte a ti mismo en ese pozo diciendo, ¿dónde está Dios? Y ahora hoy dices, Dios estaba en el pozo sin agua, en esa cabalgada de camellos que me llevó a Egipto. Dios estaba en todos esos eventos que me trajeron a donde estoy hoy, olvidando lo que pasó atrás, comiendo el fruto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque olvidamos lo que sufrimos. Los que hemos hecho la mili, y miro a algunos de vosotros de mi quinta generación, todos recordamos que las aventuras que vivimos, lo apasionante que fue, pero olvidamos los malos ratos que vivimos. ¿Verdad que sí? Uno recuerda no la amargura, sino la dulzura. José en Egipto fue bendecido por Dios, fue multiplicado por Dios en medio de la aflicción. Porque dice ahí, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y esto sí que puedo decirlo porque veo patrones en la Biblia. Dios nos hace fructificar en tierra de aflicción. Cuando Dios te pone en situaciones que no deseas, te lleva a un pozo sin agua, donde tus mismos hermanos, conocidos, amigos, familiares, etc., quieren ponerte 3 metros debajo de tierra para olvidarse de ti. Dios sonríe y dice, tengo un propósito y voy a fructificarte. Yo lo creo así. Es mi esperanza. Porque lo veo como patrones en la Escritura que Dios está guiando. Ahora, no tengo respuestas a situaciones que veo. Lo único que puedo recordar es esas palabras, Señor, heme aquí, te dije, y lo mantengo. Él fue multiplicado en su aflicción. Fue fructífero en su dificultad. Los capítulos 42 y 43, y no iré a ellos ya, pero narran el final de la historia. Los hermanos de José y tienen hambre en Egipto, han oído que hay comida. Dios ha usado a este varón, ahora ya tiene 30 años, para poder establecer una buena economía en Egipto. Dios actúa en la providencia. José se ha convertido en un verdadero egipcio. A propósito, aquellos que os gusta cómo vestir o no vestir, podéis vestir como José si os da el gusto, por así decirlo. Túnica, tal vez sin pectoral, solamente un trapito abajo, y seguramente calvo con una coleta. ¿Os podéis imaginar así a José? ¿A qué os choca imaginarlo así? Era como eran los egipcios. ¿Y por qué no reconocieron los hermanos de José a José? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque los hermanos de José vienen de Israel, son semitas, visten como un semita, fácilmente reconocible, sus barbas, sus cabellos, sus pieles, su olor a oveja, y estos egipcios odian todo eso. De hecho, los sacerdotes de On, como era la suegra de José, se depilaban todo. Todo. Cualquier pelo, incluidos los sobacos, por no mencionar otras partes, era malo para esos faraones y para esos sacerdotes. Así que José es un egipcio y sus hermanos no le conocen. ¿Es eso providencial? No conocer a tu hermano, claro, tenía de 17 a 40 años, fijaros si ha pasado ya el tiempo. Los hermanos no le conocen, José los conoce.
es momento de venganza. Es momento de sacar el puñal y empezar a... Si fuera así el carácter de José, no estaríamos hablando tampoco hoy de su historia. Dios lo llevó a un pozo para bendecir a una nación. Y Dios probablemente te envíe a ti a un pozo, me envíe a mí a un pozo para bendecir también a muchos, aunque a veces tengamos que derramar lágrimas por eso. La historia de José termina bien. Él se da a conocer a sus hermanos y les narra, van a venir 7 años más, todavía faltan más años de hambre y hambruna, pero Dios os ha traído aquí y me ha traído aquí para seros de bendición. Dios ha obrado a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Dios ha actuado para vuestro propio bien. Y yo lo creo así también. Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque si quieres que Dios actúe en tu vida, como José, tienes que ser como José. Estando con Dios y Dios contigo. Si no, no tenemos ni el derecho a pedir a Dios que actúe así. Porque si no, estaremos recogiendo nuestro propio fruto y nuestro propio anhelo. Ahora, hay algo, y con esto voy a terminar el mensaje. Hay algo que es asombroso en la vida de este hombre. José. Igual que los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, cada uno de ellos nos enseña y nos muestra al Señor Jesucristo. José es una tipología de Cristo. Y dejadme decir estos puntos rápidamente. 1. Ambos, Cristo y José, fueron objeto especial del amor de su Padre. He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento. Fueron las palabras de Dios delante de aquellos que escuchaban al Señor Jesucristo. Igual que José fue amado por su padre. Ambos fueron odiados por sus hermanos. En Juan capítulo 15 y versículo 25 vemos ese odio que tenían hacia el Señor Jesús. Juan capítulo 1, a los suyo vino y los suyos no le recibieron, odiados por sus hermanos. Ambos, las declaraciones de superioridad de ambos fueron rechazadas por sus hermanos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy. Eso implicaba ego eimi, las mismas palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Toda rodilla se va a doblar a mí. Todo corazón va a declarar mi nombre. Pero igual que José, los hermanos de ambos conspiraron contra ellos para matarle. Y sabemos toda la historia en Mateo capítulo 26, cuando Judas se une a aquellos que eran sus hermanos de su misma nación y conspiran contra Cristo para matarlo, echándole en un pozo oscuro. Tanto en intención como simbólicamente, José fue matado por sus hermanos, como también sucedió con Cristo. Fue herido en casa de sus amigos. Fue herido por sus propios hermanos, los hermanos de su propia raza. Mataron al Señor Jesucristo con odio. ¿Le mataron por ser soñador? No, le mataron por ser hijo de Dios. Tanto José como Cristo fueron una bendición también para los gentiles, y ellos obtuvieron una esposa gentil. José se casó no con una israelita, sino con una hija de Faraón también, una hija de Egipto, una hija de una sacerdotisa. Qué misericordia la que tuve Dios, al punto de que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, van a ser mencionados en lugar de otra tribu de Judá en el libro de Apocalipsis. Cuando habla de los 144.000 señalados, ¿os habéis dado cuenta de ese cambio? Los hijos de José son mencionados ahí. José fue de bendición para los gentiles. Su historia es de bendición para nosotros hoy. Y Cristo fue de bendición para mí. Y Cristo no tomó una esposa solamente judía, sino que escogió de las naciones, de los Goyim, de aquellos que estaban perdidos sin esperanza, una esposa. Tú y yo. Y voy a terminar con mi último punto, el número 7. Así como José reconcilió a sus hermanos consigo y luego los exaltó, así también Cristo
hizo la paz con judíos y con gentiles, haciendo de ambos un mismo pueblo. Qué tremenda enseñanza. Si tú no has creído en Cristo todavía como Salvador personal, si Cristo no es realmente aquel que ha cambiado tu vida y te invita a Él, a que creas en Él, te invito hoy, te invito de verdad a que digas, creo en Cristo. Le acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y le amo. Si tú hoy estás metido en un pozo profundo, quiero decirte que tu historia termina bien, aunque seas odiado por tus hermanos. Tu historia termina bien. Creo sinceramente que el Señor no tarda en su venida, hermanos. Creo que no tarda. Pero pase lo que pase en estos meses que vienen, quiero andar como José bajo la providencia de Dios, diciendo cada día, heme aquí, guía mis pasos. Por un camino no andado, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, aunque esta voluntad me llegue a un punto de no entender nada. Pero estoy dispuesto, si sé que tú estás conmigo y yo contigo. Vamos a orar. Padre, usa este mensaje. Yo espero que ya lo hayas usado en el corazón, en las vidas de aquellos que lo han escuchado. En mi propia vida, Padre. Enséñame a mí mismo a saber vivir en el pozo cuando me pongas ahí, o en los caminos de tu providencia cuando allí me lleves. Toma este mensaje y úsalo para tu gloria. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.